Bueno, y ahora vamos con la segunda mesa redonda de la jornada en la que, bueno, vamos a ver cómo la soledad también genera dolor, ¿no? Y a veces un dolor insoportable, ¿no? Vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar también de suicidio, pero también vamos a ver cómo cuando caemos también disponemos de una red, ¿no? Que nos soporta, que nos protege, ¿no? Y que de alguna manera nos muestra, nos puede mostrar que aunque pensemos que no hay salida, pues hay salida, ¿no? Y puede saltar esa tapia. Bueno, voy a pasar a presentar a las invitadas que me acompañan. Tenemos con nosotros a Patricia Mújica. Ella es terapeuta experta en adicciones y es del Centro Alma de Donostia. Patricia, Hola, buenas tardes. buenas tardes, bienvenida y gracias por Gracias, venir. gracias a ti. Y junto a ella tenemos a Irache Echenique. Ella es de la asociación Biziraun. Es una asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Ongi Arratsalde on. etorri eta eskerrik asko Eskerrik asko etortzeagatik. zuei. Bai. Sí que me gustaría retomar de la primera mesa anterior, ¿no? De la que veníamos, ¿no? Esa importancia de la red, del acompañamiento, de la escucha, ¿no? De que cuando muchas veces estamos mal y nos sentimos mal, nos cuesta muchísimo pedir ayuda, ¿no? Pero que es fundamental, ¿no? Es sentir que hay alguien ahí que nos está escuchando, que nos está comprendiendo, ¿no, Irache? En eso en la asociación es algo que trabajáis mucho, ¿no? En esa comprensión, lo Sí, primero, ¿no? sí, nosotros partimos de una realidad cruda, que es la pérdida de un ser querido por suicidio, y ya desde el minuto uno te sientes solo, sola. Ujú. Te falta la persona, te falta todos los proyectos que tenías con esa persona, que está la sociedad, ¿no? Parece que se le olvida, que no solo es la ausencia de la persona, sino todo lo que tenías relacionado con la persona. Y existe una gran necesidad de comprender esta realidad y sí que existe también esa realidad de sentirse acompañado, acompañada, porque tal y como lo he indicado, es una realidad del suicidio, una realidad muy silenciada, Ujú. muy mucho. Totalmente. Entonces parece que es inexistente Ujú. y parece que me ha tocado a mí y no le ha tocado a nadie más. Y es por ello que, por ejemplo, desde nuestra asociación, ¿no?, se brinda ese espacio de escucha, de apoyo, ese espacio en el que al fin y al cabo no estás solo, no estás sola, ¿no? Ese espacio donde te puedes sentir identificado con otra familia y decir, vale, no es mi problema, sino que es un problema de la sociedad. Ujú. No me ha tocado solo a mí. Ujú. El fallo no está en mí, porque es Ujú. la sensación que se suele tener muchas veces al principio. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿De qué no me he enterado? ¿Qué se me ha pasado? Qué he hecho mal? ¿Qué no debería de haber dicho? Y ese espacio donde hay esa escucha, esa comprensión, esa oportunidad de hablar es lo que empieza a calmar ese dolor insufrible que parece que Vaciar al un poco. principio no va a tener salida, pero sí. Hombre, sin duda el del suicidio es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema tabú que cuesta mucho hablarlo a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos cuesta mirarlo un poquito de frente y muchas veces, pues claro, entiendo que cuando te ves en una situación, ¿no? Personas afectadas por una situación así, el hecho de sentirse escuchadas y comprendidas por otras personas que han pasado por el mismo trance, pues creo que tiene que ser fundamental, ¿no? Para comenzar a vaciarse un poco, como decías tú, ¿no? Es fundamental porque lo que he dicho al principio, ¿no? Es que al principio no conoces a nadie más como tú Claro. y parece que no hay. Algunas personas tienen, ¿no?, la oportunidad de compartirlo con la red de amigos, la red del pueblo, de la ciudad, del barrio, lo que fuera. Otras personas no. Es decir, el suicidio también es una realidad muy diversa, Ujú. muy diversa. Y el suicidio también es una realidad que está con muchos mitos, está Ujú. muy empapada de mitos. Entonces, esa búsqueda de ese nicho, de ese espacio seguro donde yo sé que puedo hablar y lo que voy a hablar se va a quedar ahí, un espacio en el que yo voy a poder expresarme, donde no me van a juzgar, es fundamental. Es fundamental para empezar a entender lo que es de verdad el suicidio. Ujú. Hay una parte, Patricia, también cuando estamos mal y nos Qué duro sentimos esto, sí. muy duros, sin duda, ¿no? Mm. Irache, cuando estamos mal y nos vemos en situaciones tan tremendas, ¿no? Cuesta eso, ¿no? Hacerles frente. También hay una parte de, digamos, como de vergüenza, ¿no? De qué he hecho yo para merecer esto que lo ha mencionado Irache, que es durísimo, ¿no? O sea, que además de enfrentarte a la pérdida de esa persona y de lo que significaba para ti y del proyecto con el que formabas con Ujú. ella, es que encima, ¿no? Hay una parte de culpa Es que de lidiar con uno la mismo, ¿no? culpa yo creo que es de lo más duro, ¿no? Mm.
En suicidio, en adicción también se da mucho. Y Claro, tener un grupo donde poder hablar y no sentirte juzgado, pues siempre es. Yo creo que es lo más importante en cualquier problemática que te suceda en la vida, la sí. verdad. El tener un grupo, y antes hemos estado El hablando grupo en Petit siempre. Comité, ¿no? La fuerza que tiene el grupo es impresionante cuando hablamos de grupo de iguales. claro. Sí. Porque volvemos de nuevo a un espacio seguro donde no hay juicio, no hay señalamiento, ¿no? En la calle, ¿no? El estigma que puedas vivir, ¿no? Por estar, ¿no? En una realidad relacionada con adicciones o el señalamiento de la sociedad, ¿no? Ah, mira, ha perdido un hijo, ah, ha perdido a la Aitá, ¿no? Y todos los pensamientos, ¿no? Que pueden estar asociados y lograr un espacio en el que tú puedas hablar de una forma tranquila acerca del suicidio, de las adicciones, o sea, es fundamental. Y luego también hay una parte, ¿no? de saber cuándo debemos pedir ayuda, ¿no? Porque lo comentábamos antes también, yo creo que en el café, que muchas veces damos por sentado cosas que son normales, pero que a lo mejor no lo son, ¿no? Y entonces, a lo mejor no pedimos ayuda no por vergüenza ni porque no queramos, sino porque igual ni siquiera somos conscientes de que esos hábitos, ¿no? Esas conductas de riesgo que estamos llevando a cabo, a lo mejor no son Bueno, adecuadas o también. son Son nocivas, tantas cosas que pueden pasar ahí, pero sí, sí. ¿no? También es que vivimos en una sociedad que están muchas cosas muy normalizadas, Claro. también, ¿no? Y parece que, no sé, la gestión emocional y el tapar cosas que te han pasado negativas, ¿no? Como que está Ujú, bien visto. ujú. O sea, son un montón de cosas ahí que, que se podrían hablar, la verdad. Pero sí, muchas veces si no te lo señala el de al lado, tú no te das cuenta que estás sufriendo Ujú. adicción, ¿no? Vosotros en consulta, por ejemplo, ¿qué casos, o sea, os veis casos que bueno, la gente recurre porque es consciente o Hay de todo, cómo pero suelen llegar un poco a yo diría que consulta? más casos que llegan, pues porque el familiar ya no puede más, ¿no? Y Ujú, sí, pero bueno, en el caso de las adicciones, pues hay mucho autoengaño también, ¿no? Y ya se genera una enfermedad en la cabeza, entonces tú también muchas veces no puedes ver tu claro. realidad. Entonces tienes que acudir a un sitio donde te expliquen, donde también hayan pasado por lo mismo y también sentirte identificado en un grupo, que hablábamos antes, qué tan importante es el grupo para todo. O sea, para cualquier problemática, sentirte identificado y poder hablar de lo que te está ocurriendo y que al de al lado también le haya pasado, pues Ujú. La ayuda un importancia, montón. claro, la Sí, sí, importancia también del entorno, ¿no? Muchas sí. veces, como decía Patricia, ¿no? Que sea a lo mejor el de al lado, el compañero de trabajo, compañera, ¿no? El familiar, el que te abra un poco los ojos, ¿no? Y te diga, jo, pues igual te vendría bien pedir ayuda, ¿no? Irache, no sé si ¿Y quién Sí. se atreve, no, a decir eso también? Es que es difícil. Ujú. es muy complicado, ¿no? Necesitas ayuda, Decirle sí. a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Que También, hablábamos antes sí, también de sí, eso. sí, yo lo veo también difícil. Sí, nuestra realidad también un poco a raíz de lo que comentabais también, pues bueno, a nuestra asociación llegan personas por su propia cuenta, ¿no? Ujú, Ellas son las personas, ¿no? He perdido a un ser querido y me pongo en contacto para solicitar ayuda. Hay personas también, lo que estábamos hablando, del entorno, del entorno. Tengo un amigo que ha perdido a tal o incluso desde un mismo instituto, ¿no? Hemos ujú. tenido la pérdida de un alumno o el entorno quien se mueve, pero sí que es verdad que existe esa necesidad de buscar ayuda, que es lo que tú también decías, ¿no, Yana? Que a veces cuesta. Y a nosotros, por ejemplo, hay gente que nos llega a los 3 días del fallecimiento o hay gente que aterriza en la asociación igual 6 años más tarde. Claro, 6 años más tarde, distintos factores, por distintos factores. Es decir, puede ser el desconocimiento de ujú, de la existencia de la asociación claro, o hay gente que no estoy preparada. claro, Ujú. claro. El escribir el correo, ponerse en contacto y luego en la primera llamada telefónica Claro, no estoy preparada porque también significa, ¿no?, el reconocer la herida que Afrontar, tienes, es abrir la puerta al dolor, ¿no? afrontar Ujú, y mirarle a ese miedo, a ese fenómeno, mirarle a esa pérdida positiva, a ese problema con las adicciones, mirarle de frente y abordarlo. Y parece fácil de decirlo, pero te estás enfrentando a una barrera muy grande que tienes. Pisciraun lleva ya tiempo trabajando aquí en Guipúzcoa, ¿verdad? Cuéntanos un poco desde cuándo está en marcha y también forma de ponerse a lo mejor en contacto. Sí, un poco por comentar la historia, Biziraun este año cumple 10 años. Trabajamos en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Yo soy la infiltrada de Navarra,
pero bueno, ya me han aceptado, me han adoptado, bien. Orduan, esto es lo que comentaba un poquito en el café, ¿no? Esta asociación surge, como muchas otras asociaciones, surge de la necesidad, de un sector de la sociedad que no está cubierta. Entonces, en este caso son dos padres que pierden a su hijo con 17 años, ahora ya 13 años, inician su proceso del duelo, un proceso solitario. Y hace 10 años dieron el paso de, bueno, ¿por qué no creamos aquí una asociación? Ya que en el País Vasco también hay familias que han perdido a alguien por suicidio, ¿no? Un ser querido por suicidio. Entonces, parte de ahí. Formas de contactar que has preguntado. Nosotros, en la página web de Biziraun hay un subapartado, una pagínica que pone, contactúa, ¿no? Contacto, así bastante intuitivo, ¿no? Y es rellenar un formulario y ya desde ahí ya llega la solicitud. Y a día de hoy, entiendo que ¿qué es lo que ofrecéis? Sí, sobre ¿asistencia en grupo o qué tipo de...? todo el recurso más fuerte que tenemos es el tema de los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Claro. Grupos de igual a igual, lo que estábamos Claro. comentando, Claro. y este aspecto, ¿no? De igual a igual entre personas que han perdido un ser querido, ya sea hermano, hermana, padre, madre, hijo o hija, y crear ese espacio individual también lo estamos dando. Y sí que es verdad esto en cuanto a lo que se denomina posvención, ¿no? Una vez que ya se ha dado el suicidio, después, ¿qué? Porque hay que atender a las familias. Esta es otra realidad que, ¿no? Con el tema del suicidio hay un sector, yo diría que es uno de los sectores olvidados y es el nuestro, ¿no? Una vez que fallece el ser querido, que parece que ahí el problema ya termina, entre comillas, ¿no? Cuando ya ha llegado al fallecimiento, pero ahí se abre otra nueva ventana, ¿no? Y cómo atender a estas familias, porque estamos hablando de una realidad que aquí en Euskadi cada 2 días hay una muerte por suicidio. Y las personas afectadas, es una realidad que está ahí, ¿no? Y bueno, es un dolor, ¿no? Entiendo que con muchas aristas, ¿no? Porque es un dolor que también, aparte de perder ese ser querido, ese proyecto del que hablábamos, también hay una incomprensión de por qué ha pasado esto, ¿no? Y por qué me pasa a mí, ¿no? Entiendo. ¿Por qué me pasa a mí? El estigma, el tabú que hay en la sociedad, ¿no? Esta sensación de cuando hay un fallecimiento por suicidio, ¿no? Algo habría en la familia, Claro. o algo habrían hecho mal, o ese señalamiento, ese juicio, esa incomprensión, ¿no? Y también lo que decíamos, ¿no? Antes, el buscar el porqué, ¿no? Sí que es verdad que los seres humanos pues necesitamos el entender. Humano, eso sí. Necesitamos entender. ¿Y cómo entender una muerte por suicidio? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo entendemos? ¿No? Y caemos en esa trampa, ¿no? de buscar un porqué cuando en muchas ocasiones hay distintos porqués que van llenando el vaso y llega un punto en el que llega una gotica que ya ¡bum! Y es uno de los retos que tenemos. Y el cómo no me he dado cuenta, ¿no? Totalmente. La culpa. Claro, Se da la mucho en culpa, terapia, ¿no? en cualquier tipo de Fundamental. terapia. Cómo no me he dado cuenta y la culpa, siempre la culpa. Cuando lo que dices tú, que puede haber varias problemáticas a lo largo de una vida que nunca te puedes poner en el cerebro de nadie y saber lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y porque hay una parte de frustración, ¿no? De quizás podía haberlo evitado, ¿no? Sí. ¿No? Un poco desde ahí, ¿no? Que todo nos lleva de nuevo a la culpa que decías, ¿no? La culpa, yo digo, es como la emoción estrella, ¿no? Es una de las emociones más recurrentes. Sí que es verdad que las muertes por suicidio están muy empapadas de distintas emociones y de una montaña rusa impresionante. Hablamos de tristeza, hablamos de culpa, hablamos de enfado. Y integrar todo esto es un camino de largo recorrido. Y en el tema de las adicciones, Patricia, también es algo que se lleva muy en lo oculto, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando que a lo mejor somos personas funcionales, ¿no? De cara a la galería, ¿no? No sé si estoy acertada o no, pero... Adictos funcionales hay un montón. ¿No? Eso es, personas funcionales, ¿no? Con su trabajo, con su familia y demás, ¿no? Pero que luego tienen un problema, ¿no? Que está como en otra capa inferior, que esa pues no se la muestran a nadie, ¿no? Eso Está a la orden del día, vaya. Yo no sabía que los suicidios también estaban tan a la orden del día, porque cada 2 días un suicidio me parece una barbaridad. Es tremendo. No sabía ese dato, me parece, vamos, muy fuerte ese dato. Ya he perdido el hilo que estaba diciendo. No, volviendo al tema de los adictos funcionales. Los adictos funcionales sí que hay muchos más de los que, bueno, los que
parece, ¿no? Lo que la gente creo que no sabe, porque son esos adictos funcionales, esos que parece que no tienen adicción, porque claro, está tan normalizado en esta sociedad. Claro. Pues beber, consumir benzodiazepinas, ¿no? Entonces no vas al foco de lo que está ocurriendo, ¿no? No vas a lo emocional, sino a tapar, ¿no? Todos esos síntomas Ujú. que hace que dificulte tanto luego el trabajo, ¿no? En este caso en las adicciones. Ujú. Sí, sí, porque se habla poco de lo emocional y se tapa todo. Claro, supongo que el primer paso en ese caso es Mm. un poco poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que la persona sea consciente de tengo un problema, ¿no? Empieza Eso desde es. ahí, ¿no? El trabajo, entiendo. Cuéntanos un Sí, poco. es difícil que uno A se ver, dé ya cuenta, como es una enfermedad mental que suena un poco fuerte también, ¿no? Pero no lo digo yo, la dice la OMS, ¿no? Que la enfermedad es adicción Ujú. y es una enfermedad mental porque se te desarrolla, pues eso, una enfermedad en el cerebro, ¿no? Que hace que ciertas capacidades queden mermadas, ¿no? Entonces, entre ellas, pues está esa capacidad de darte cuenta, ¿no? De ver tu realidad como es y luego encima, pues bueno, pues si el de al lado hace lo mismo que tú y no pasa nada, ¿no? Pues parece como que todo es normal. Claro. Entonces, cada uno tiene que ver cómo le está afectando en las áreas de su vida, si te estás aislando, Mm. si estás dejando de tener relaciones sanas, ¿no? Ujú. Lo más peligroso, además de Pues es esas eso. adicciones normalizadas, por ejemplo, como el alcohol, ¿no? Es que están tan integradas a lo mejor en nuestra vida diaria, Es que el alcohol está para todo. en nuestra rutina, ¿no? Que es tan difícil, entiendo, salir Sí. de ese bucle cuando lo tienes constantemente, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, además es que llega un momento que ya no sales, no sé cómo decirte. Claro. Pues depende en qué momento lo Ujú. cojas, ¿no? Pero al final la salud mental está ahí y ese tapar con medicación todos los síntomas, pues la verdad es que no ayuda a nada. Y algo que funciona muy bien también en el caso de las adicciones son los grupos de terapia, ¿no? O sea, los grupos de, ¿no? De acompañamiento. ¿Vosotros en Alma Mm. también promovéis o cómo En Alma, trabajáis? sí, la base del tratamiento, siempre que llega alguien y está reacio a Ah, hablar en grupo, le digo la base del tratamiento y lo que te va a ayudar, no soy la base tanto del el yo, tratamiento son los grupos de sí, apoyo. sí, son los grupos de apoyos, donde tú te sientas identificado con el problema de al Ah, lado, ujú, puedas hablar de lo tuyo sin, pues eso, como decías, sentirte juzgado, ¿no? Ver que al de al lado también le estaba pasando lo mismo que a ti. ujú. Y esa sensación de ayudar, ¿no? De pertenecer a un grupo, Mm. Muy importante. de ser comprendido, escuchado. Sí, de poder hablar un Hay mucho poquito sin estigma, filtros, sí, ¿no? sí. O sea, el decir, el que está enfrente, como está tan fastidio como yo, ¿no? Pues no me va a juzgar, Ujú, ¿no? No va a eso pensar. es. Hay un montón de estigma con esta enfermedad, aunque ya pues está, ¿no? Cada vez más se habla más del tema y es muy conocida. Hablan en la tele, hablan famosos, habla mucha gente, ¿no? Del tema. Pero luego en la realidad está súper estigmatizada y muy mal vista. Ujú. Y muy Irache, poca gente la contempla como enfermedad, ¿qué vaya. querías añadir? No, iba a comentar con el tema de los grupos, ¿no? Que yo creo que los grupos también tienen algo muy, muy positivo y es que se trabaja desde la horizontalidad, lo Claro, que decimos, ¿no? De igual a igual. claro. No es una jerarquía de tú eres psicóloga, terapeuta, tú me dices lo que tengo que hacer Total. Totalmente. y yo acato las normas y las pongo en práctica, ¿o no? Que también un poquito, pero Ahí. de eso no, Lo como que no está escuchando a nadie, no lo vamos a decir. Lo que quiere decir, ¿no? Al fin y al cabo Es un es de una tú a tú, situación ¿no? de tú a Ujú. tú. Sí, Yo te Totalmente, entiendo, tú me entiendes. totalmente. Quizás tú tienes unas ideas que a mí me puedan servir o incluso yo tengo unas ideas que a ti ujú, te puedan servir. Es como esa, bueno, si juegas bien la baza es como una retroalimentación positiva también de estrategias de afrontamiento que sean más adaptativas, vayamos a decir, ¿no? Y yo creo que yo destacaría eso. Yo siempre creo que de todos los grupos de apoyo mutuo, yo, yo lo que es, siempre salgo con una idea de, jo, fíjate qué interesante lo que ha dicho esta persona, yo también. que seguro que le ha calado a esta otra persona. Mm. Y tiene más poder que se lo diga ella que se lo diga yo, Ujú. de igual a igual. Irache, y en el proceso ese del duelo, así como en el caso de las adicciones, quizás, bueno, pues es más perceptible, ¿no? Cuando la persona se ha curado, digamos, ¿no? Pero en el caso de un duelo tan duro y tan silencioso, ¿no? Que socialmente tan poco aceptado, ¿no? Como puede ser el caso por un suicidio, ¿cuándo se da por terminado el proceso, digamos? O sea, ¿cómo funciona? O la gente asiste
mientras se va sintiendo mejor o cómo? Nosotros, por ejemplo, en la asociación, respondiendo a tu pregunta, o sea, totalmente, o sea, total libertad, total libertad. Hay gente que igual está años porque le hace bien. O sea, que no es una intervención de un mes o de No, tal, no. no, hay gente que está años, Que eso, está años y obviamente hay una evolución impresionante, ¿no? Una persona que quizás entra en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Antes que estábamos hablando de vulnerabilidad, una persona quizás con una pérdida muy reciente que demanda esa ayuda, que con el tiempo es capaz de posicionarse en el otro lado de la mesa, ¿no? Mm. Y también tiene ese beneficio de, mira, me siento útil porque te Claro, ayudo. Esa en mi ámbito es sensación, igual, es me igual. siento útil porque te ayudo. No es tanto quizás que yo necesite una ayuda activa, yo quizás estoy en un proceso más avanzado, vayamos a decir, pero el hecho de que yo acuda y ver que, ojo, lo que te digo te puede aportar, qué Es terapéutico. imprescindible. Qué terapéutico Y también. Y te hay da un gente que se sentido. engancha a ello, Mm. ¿no? Enganchar en el buen sentido de, cómo me gusta Que esto de ayudar. hay una parte de quitar el foco de uno mismo también, ¿no? Y Ujú, de proyectarlo en otro y decir, jo, estoy haciendo un bien, ¿no? Que va ujú, más allá ujú. de mí mismo, ¿no? Y quizás Sí. eso es más enriquecedor Sí, todavía, ¿no? sí. Entonces tenemos gente que realiza su proceso y ya cuando considere la persona, y ya lo hablamos también, dice, bueno, yo creo que ya he hecho parte de mi recorrido y ya he adquirido ciertas herramientas y creo que, bueno, puedo retomar mi día a día. Y hay gente que dice, pues yo quiero seguir, yo quiero Ujú. seguir. Ujú. Ujú. Incluso vinculada quizás a la asociación mismo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Ujú. sí. Hoy mismo estamos aquí hablando de soledad no deseada, pero hablando también de salud mental, que bueno, afortunadamente es un tema que cada vez está más sobre la mesa, ¿no? Y se habla más, ¿no? Y se visibiliza más. Pero ¿creéis que han cambiado mucho las cosas? ¿Falta mucho camino por recorrer? Irache, ¿tú cómo lo ves? En cuanto a tabús, estigmas, Sí, todavía... a ver, yo tengo que las- admitir que por mi edad tengo recorrido corto. O sea, las cosas como son, ¿no? Tengo un recorrido corto. Nos lo restriega por la... ¡No! No, no es por eso. Pero sí que es verdad que es una respuesta, o sea, es una pregunta que me cuesta un poco responder, ¿no? Porque yo en la asociación, bueno, lo comentaba antes, llevo 5 años. Al principio yo entré como persona que había perdido a alguien, en mi caso mi padre. Entonces yo entré en una posición de la mesa y ahora me sitúo, ¿no?, en la otra. Siendo mi nicho, vamos a decir nicho, bueno, mi hueco, ¿no? El tema del suicidio, yo creo que sí que se está avanzando. Yo sí que creo que se está avanzando en el hecho de que cada vez se habla más, cada vez tenemos más demanda de centros educativos, de ayuntamientos, incluso de gasteches, para que les podamos ayudar a formarse, charlas de sensibilización o que, bueno, abren el melón de, nos hemos encontrado con esta situación y necesitamos ayuda. Es decir, esa concienciación de existe ese problema, lo hemos identificado y damos ese paso, yo sí que veo que hay una mejora respecto Ujú, al suicidio. ujú. En tu caso, Patricia, también como profesional del ámbito, Sí, 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 sí. ¿cómo lo En mi ves? caso tengo que decir que, a ver, por un lado hay mucha más ayuda, hay mucha más visibilización. Ujú, Yo pasé por adicción en 2009 y he visto, yo sí que tengo un recorrido ahí, ¿no? De cuando lo hice yo a hoy en día, hay mucha más ayuda y mucha más visibilización. Por otro lado, sí que el estigma y tabú yo creo que ese sigue ahí. Sigue, vamos, aunque creemos que hemos avanzado mucho en ese sentido, yo creo que no. aunque se hable más, ¿no? Todavía Pero cuesta hablar a veces, olvidarlo, bueno, ¿no? se puede hablar, ¿no? Pero, pero en ese sentido, pues nadie quiere tener un adicto en casa, ¿no? ¿Quién quiere tener un adicto en casa? Está mal visto. Si es otra enfermedad, no digo que quieras tenerlo, ¿no? Pero si es otra enfermedad, pues no tienes ese estigma, ¿no? Ujú, Y pues puedes tener mayor comprensión, ¿no? ujú. De parte de, pues, de familia, de tus amigos o de tu entorno. Más acompañamiento, ¿no? En eso. En adicciones, yo lo que trato casi a diario es, bueno, es que a la familia no le hemos contado. ¿Cómo hacemos para que no se entere fulanito, ¿no? De que mi hijo está viniendo aquí, Claro, o mi marido, o mi claro. mujer, bueno, me da igual. Ese es un tema que lo tratamos. ¿Cómo puedo hacer para que no se enteren, no? Porque se llevarían un disgusto muy grande.
y el que pensarán, el que dirán, ¿no? Cuando tampoco es una enfermedad que la eliges tú, porque no, ¿quién no se ha bebido una copa o ha salido con los amigos de fiesta, ¿no? Claro, Tú sales por ahí y tú no sabes que vas a desarrollar esa enfermedad. que es lo que decíamos, ¿no? Que está muy integrado, incorporado en la sociedad, ¿no? Creo que poca gente se cree que es una enfermedad, pero bueno. Qué importante Sí, de todos modos, ¿no? El haber estado, digamos, al otro lado, ¿no? Para poder sentarte, ¿no? Sí, Y recibir, sí, ¿no? sí, Personas que están pasando por un sí. proceso tan complicado, ¿no? Como puede ser cualquiera de los dos casos. Tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Ya os había dicho que se iba a hacer corto. Sí, ¿A sí, que se ha sí? hecho Pues cortísimo. Cortísimo, ¿eh? Vale. Y luego que está muy quería... relacionado, pues la adicción también con el Sí. suicidio, Sí. ¿eh? O sea, hay mucha gente que se suicida, Quería terminar que quizás muere. qué le podríamos decir a una persona que esté pasando pues por un proceso, ¿no? Como los que hemos comentado, bueno, pues qué consejo, quizás no es la palabra consejo, ¿no? Pero Yo ¿qué le sobre todo decir diríais? pues que no están solos, Ujú, que siempre va a haber alguien que está pasando por la misma situación que tú. ujú. Entonces dar el paso de buscar y de buscar un grupo, que es Pedir ayuda. lo que más te va a ayudar, Ujú. ¿no? Grupos, hoy en día pues las redes y todo esto no puedes buscar por tu cuenta y seguro que vas a encontrar ayuda, apoyo, grupo, lo que hemos comentado antes. Irache. Yo diría dos cosas. En primer lugar, para romper esa sensación de soledad hay que romper el silencio Ujú. y hay que reconocer la situación que nos rodea. Y también decir, hay una realidad en común y yo creo que radica ahí, y estamos hablando de sufrimiento. Ujú. Estamos hablando de sufrimiento, y sufrimiento es una cuestión que, ¿no? Por como lo decías también, me he sentido identificada, ¿no? El sufrimiento no es una chaqueta rosa que la gente ve y, uy, mira, sufrimiento, tiene sufrimiento. Cuesta de ver, Pues sí. Claro. cuesta de ver y cuesta de aceptar. Y esa chaqueta rosa que no es rosa, la intentamos tapar. Ujú. Y eso también dificulta. Totalmente. Y el mostrar esa vulnerabilidad y romper también con ese sesgo de mostrarte vulnerable es malo, que no lo es muy importante para ese primer paso. Ujú. Ese primer paso, reconocer el problema, reconocer que necesito ayuda y obviamente romper esa soledad y ese silencio. Bueno, pues quería Totalmente. terminar aquí. Os quería dar las gracias de verdad a las dos por ayudarnos precisamente a romper ese silencio del que hablas tú, Irache. Creo que son temas duros, son temas que cuesta abordar, pero creo que es fundamental, ¿no? Mirarles de frente y ponerlos sobre la mesa porque están ahí. Es que ricasco, Bio y Benetan. Zuei. Zuri, eskerrik asko. Gracias.